Nivel de preferencia de la stevia como edulcorante en comparación con el azúcar simple y edulcorantes artificiales entre personas normales de 7 a 25 años de edad. Presentado por Rosa Inés López Hidalgo, Roxana Patricia López Sánchez, Cristal Bellanín Navarrete Rodríguez y por el ingeniero Francisco Leopoldo Merino. Para empezar, vamos a hablar sobre la obesidad. Esta es una enfermedad compleja caracterizada por la acumulación excesiva de tejido graso en el cuerpo, aumento de peso y sus consecuencias. Resulta de un desequilibrio entre el consumo y el gasto de energía, así como también está asociada a factores metabólicos y genéticos. Los niños que son obesos a la edad de 6 años tienen un 27% de probabilidad de ser obesos cuando sean adultos. Los niños que son obesos a los 12 años aumentan esta probabilidad al 75%. El 86% de quienes llegaron a la pubertad en esa condición tienen una alta probabilidad de mantenerse así el resto de su vida. Según un estudio realizado por la Universidad de California en junio de 2006, se encontró que se consumen anualmente un promedio de 74 libras de azúcar agregada a los alimentos, o aproximadamente 23 cucharaditas de azúcar diariamente. El consumo diario de un refresco azucarado de 12 onzas incrementa en un 60% el riesgo de la obesidad en el niño. La prevención temprana de obesidad infantil es crucial para prevenir la obesidad de los adultos y las enfermedades crónicas resultantes. En este sentido, la stevia se presenta como una buena alternativa, ya que es un edulcorante natural que no aporta calorías al organismo. Se obtiene a partir de un arbusto originario de Sudamérica. Sus hojas contienen esteviócido, una sustancia que es mucho más dulce que el azúcar de caña. En forma de hoja molida es 30 veces más dulce que el azúcar. Y extrayendo el esteviócido a las hojas puede llegar a ser hasta 300 veces más dulce que el azúcar común. Entre sus beneficios encontramos que tiene 0 calorías, regula los niveles de glucosa en sangre, reduce la ansiedad por la comida, mejora las funciones gastrointestinales, actúa contra la placa bacteriana, reduce el deseo por el tabaco y el alcohol, es antioxidante y mantiene el equilibrio hormonal. Objetivo general: determinar si la stevia puede ser un sustituto del azúcar simple y de los edulcorantes artificiales Splenda. Objetivos específicos: determinar si el factor edad influye en la clasificación del nivel endulzante dado a la stevia. Establecer si la edad es un factor determinante en la clasificación del nivel de gusto dado a la stevia. Hipótesis del objetivo 1. El factor edad no influye en la clasificación del nivel endulzante dado a la stevia. El factor edad influye en la clasificación del nivel endulzante dado a la stevia. Hipótesis del objetivo 2. La edad no es un factor determinante en la clasificación del nivel de gusto dado a la stevia. La edad es un factor determinante en la clasificación del nivel de gusto dado a la stevia. El tipo de investigación según el nivel es experimental, según la naturaleza de la información es cuantitativa. El estudio se realizó entre 30 personas entre las edades de 7 a 12 años o niños, 30 personas entre las edades de 13 a 17 años o adolescentes y 30 personas entre las edades de 18 a 25 años o jóvenes. Las variables de nuestra investigación fueron stevia, edulcorantes artificiales, agua y azúcar simple. Se utilizaron vasos plásticos de 4 onzas, rotulados del 1 al 4. Se realizó un cuadro en donde las personas tuvieron que dar una clasificación entre 0 a 10 a cada vaso de acuerdo al gusto y al nivel de dulzura, basados en la siguiente clasificación: de 0 a 3 malo, de 4 a 6 regular y de 7 a 10 bueno. Se rotularon los vasos de la siguiente manera: Splenda en el vaso 1, azúcar simple en el vaso 2, stevia en el vaso 3 y agua en el vaso 4. Se realizó una degustación para medir la preferencia de las personas incluidas en la muestra: 30 entre las edades de 7 a 12 años, 30 entre las edades de 13 a 17 años y 30 personas entre las edades de 18 a 25 años. Las personas no sabían qué tipo de edulcorante contenía cada vaso, simplemente degustaron y al final se les pidió que clasificaran el gusto y el nivel de endulzante de cada muestra del 0 al 10. Aquí observamos los resultados del análisis de varianza para el nivel de dulzura. Como podemos observar, solo se encontró diferencias entre los edulcorantes, ya que su probabilidad fue de 2.87 exponencial a la menos 50, es decir que es mucho menor que la probabilidad de error de 0.05. Como se puede observar en este gráfico, la mayoría de niños sintió más dulce de la Splenda con un promedio de 7.5, seguido de la stevia con un promedio de 6.07 y por último el azúcar con un promedio de 5.87. El agua no se sintió dulce ya que su promedio es de 0.
La esplenda es la más dulce estadísticamente de todos los edulcorantes para los niños. En este gráfico se puede observar que la mayoría de adolescentes sintió más dulce la esplenda con un promedio de 6.93, seguida de la stevia con un promedio de 6.6, luego del azúcar con un promedio de 5.57 y por último el agua con un promedio de 1.8. La stevia es casi tan dulce como la esplenda y es más dulce que el azúcar. En este gráfico se observa que la mayoría de jóvenes sintió más dulce la esplenda con un promedio de 7.13, seguida del azúcar con un promedio de 5.83, luego la stevia con un promedio de 5.7 y por último el agua con un promedio de 0.97. La esplenda es la más dulce estadísticamente de todos los edulcorantes para los jóvenes. La stevia y el azúcar son casi iguales en cuanto a dulzura entre ellas, pero menos dulce que la esplenda y más dulces que el agua. Después de realizar el análisis de varianza, se obtuvo la diferencia mínima significativa que hay entre los edulcorantes y el total de las muestras, de lo cual se obtuvo que esta fue de 0.7367. Luego se pudo clasificar cada edulcorante de la siguiente manera en cuanto al nivel de dulzura: esplenda clase A, stevia y azúcar clase B y el agua clase C. De acuerdo a este gráfico podemos ver que estadísticamente la esplenda es la más dulce de todos los edulcorantes para las 90 personas de la muestra. La stevia y el azúcar son igualmente dulces entre ellas, pero más dulces que el agua. En base a los resultados se acepta la hipótesis 2 del objetivo 1, la cual menciona que el factor edad influye en la clasificación del nivel endulzante dado a la stevia. Los adolescentes fueron los que mejor clasificaron el nivel endulzante de la stevia, y por el contrario, los jóvenes fueron los que menor porcentaje dieron en su clasificación a la stevia. Del mismo modo, se rechaza la hipótesis 1 del objetivo 2, la cual afirma que el factor edad no influye en la clasificación del nivel endulzante dado a la stevia. Aquí observamos los resultados del análisis de varianza para el gusto y como podemos ver, solo se encontró diferencias entre los edulcorantes ya que su probabilidad fue de 0.0054, menor a la probabilidad de error de 0.05. Como se puede observar, a la mayoría de niños les gusta más la esplenda con un promedio de 8.13, seguida del agua con un promedio de 5.73, luego la stevia con un promedio de 5.67 y por último el azúcar con un promedio de 5.63. La esplenda les gusta más a los niños estadísticamente que el agua, stevia y azúcar, pero a los niños les gusta el agua, azúcar y stevia de igual manera. Aquí se observa que a la mayoría de adolescentes le gustó más la esplenda con un promedio de 6.33, seguida de la stevia con un promedio de 5.63, luego el azúcar con un promedio de 5.23 y por último el agua con un promedio de 4.9. La esplenda les gusta más a los adolescentes estadísticamente que la stevia, azúcar y agua. A los adolescentes les gusta igualmente la stevia y el azúcar, pero casi no les gusta el agua. Aquí podemos observar que a la mayoría de jóvenes les gustó más la esplenda con un promedio de 6.17, seguida del azúcar con un promedio de 6, luego el agua con un promedio de 5.63 y por último la stevia con un promedio de 4.77. La esplenda les gusta más estadísticamente a los jóvenes, pero el azúcar y el agua les gusta casi de manera igual, y la stevia es la que menos les gusta a los jóvenes. Después de realizar el análisis de varianza se obtuvo la diferencia mínima significativa que hay entre los edulcorantes y el total de las muestras, de lo cual se obtuvo que esta fue de 0.9590. Luego se pudo clasificar cada edulcorante de la siguiente manera en cuanto a gusto: esplenda clase A, agua, azúcar y stevia clase B. De acuerdo al gráfico y cuadro presente, podemos ver que estadísticamente la esplenda es la que más le gustó a las 90 personas de la muestra, pero a la gente le gusta de igual manera tanto el azúcar como el agua y la stevia. Según los resultados obtenidos, se acepta la hipótesis 2 del objetivo 2, la cual indica que la edad es un factor determinante en la clasificación del nivel de gusto dado a la stevia. A los niños fue a quienes les gustó más la stevia, y por el contrario a los jóvenes fue a quienes menos les gustó la stevia. Asimismo se rechaza la hipótesis 1 del objetivo 2, la cual asevera que la edad no es un factor determinante en la clasificación del nivel de gusto dado a la stevia.
De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se concluye: la esplenda es el edulcorante preferido por la gente tanto por su sabor como por su dulzura, por lo que no podría ser sustituido por la stevia. En general, la stevia es igualmente aceptada que el azúcar simple tanto en dulzura como en gusto, por lo que podría ser un sustituto de esta como edulcorante. En base a lo anterior, se recomienda utilizar la stevia como sustituto del azúcar simple para prevenir caer en la obesidad y padecer las enfermedades crónicas que trae consigo. Retomar este estudio para dar a conocer la stevia y sus beneficios a mayor cantidad de personas sanas y también personas con obesidad o diabetes de diferentes regiones del país, e incentivar el cultivo de stevia rebaudiana bertonia en el país, ya que no se encontró la planta como tal sino solo su extracto, a través de parcelas experimentales en el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria. Agradecimientos a todas las personas que realizaron la degustación para llevar a cabo la presente investigación.